Bienvenidos a una nueva semana acá en Agenda Económica PM de CNN Chile. Cuando algo inédito sucede por primera vez, puede ser una casualidad. Pero cuando sucede dos veces en menos de 5 días, podemos estar frente a una tendencia. Me refiero al dólar a 1.000 pesos que nuevamente se alcanzó este lunes en nuestro país. Vamos a ver la página web de BTG Pactual para mostrarles exactamente el momento en que esto sucedió. De hecho, el dólar abrió la jornada de 9.80 y de inmediato subió fuertemente. Y ahí está, 9 de la mañana con 5 minutos. Cuesta posicionarlo porque es exactamente en esa hora. 9.4, 9.5, vamos a posicionarlo. Ahí está. Casi lo logramos. Ahí está. Muy bien, lo logramos. 9 de la mañana con 5 minutos. 1.000 pesos marcó nuevamente el tipo de cambio en nuestro país. Posteriormente, tal como sucedió la semana pasada, volvió a caer constantemente para cerrar en 993 pesos. Hay dos cosas importantes de decir. Como les comenté, pasó nuevamente 1.000 pesos en menos de 5 días. Y este lunes el dólar tuvo una volatilidad fuerte igual, pero menor que cuando se alcanzó este mismo valor el miércoles pasado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la tendencia sigue siendo que sea volátil, pero que está tendiendo a ir cada vez más arriba. De hecho, los 993 pesos con que cerró hoy el tipo de cambio es el valor más alto de cierre en toda la historia. Bueno, y obviamente, si esto pasa de nuevo, las autoridades tienen que tomar medidas. Y el Banco Central, después de todo lo que se habló, tomó medidas este lunes. No lo hizo de manera directa, que es inyectar dólares al mercado, sino hizo lo que se denomina técnicamente una intervención verbal. Vamos a mostrarle extractos del comunicado que publicó pasada las 6 de la tarde el Banco Central. Como les digo entonces, que entrega su diagnóstico precisamente sobre lo que está pasando con el dólar. Vamos a revisar inmediatamente los pasajes más importantes del comunicado del ente emisor. En los últimos días, la economía chilena, al igual que otras en el mundo, ha enfrentado shocks externos de gran intensidad. Esto ha ocurrido en un escenario donde la incertidumbre local ha permanecido elevada. En este contexto, el peso se ha depreciado significativamente y la volatilidad se ha incrementado. Seguimos la siguiente gráfica, porque el Banco Central argumenta distintamente. Se percibe una mayor probabilidad de recesión global, lo hemos hablado todos estos días. Además, en lo interno hay un significativo déficit de la cuenta corriente, inflación alta que está en 12,5% y altos niveles de incertidumbre local, lo que ha aumentado la sensibilidad de la economía a shocks externos. Los desarrollos antes mencionados, los locales como los externos, han afectado la evolución de la paridad peso-dólar en los últimos días, acumulándose, fíjense, una pérdida de valor de 20% del peso frente al dólar. Es enorme la cantidad de pérdida que ha tenido el peso frente al dólar. Esto ha mostrado episodios de volatilidad inusualmente altos. Continúa desarrollando el Banco Central. Teníamos ahí la comunicación, el comunicado del Banco Central, lo tiramos nuevamente. Ahí lo estamos viendo una vez más. Bueno, debido a todo lo que estaba pasando, el Instituto Emisor ha estado monitoreando de manera exhaustiva la evolución de los mercados y ha mantenido una comunicación permanente con las demás autoridades económicas. La evaluación indica que hasta ahora, esto es muy importante, los mercados han sido capaces de absorber los shocks de manera adecuada y de que la volatilidad en el mercado cambiario no se ha trasladado a otros segmentos del sistema financiero. Muy importante ese mensaje del Banco Central. Señala, frente al deterioro del escenario externo y la mayor volatilidad cambiaria, los mercados de renta fija, es decir, de bonos, han funcionado normalmente y la liquidez de corto plazo en los mercados monetarios en pesos y en dólares se ha mantenido en niveles adecuados. Y también esto es muy importante. Lo que dijo recién el Banco Central sobre este funcionamiento de la renta fija y de los niveles de pesos y dólares en el mercado contrasta con lo ocurrido en otros episodios de tensiones cambiarias como en octubre de 2019 y en marzo de 2020, cuando la presión del tipo de cambio se conjugó con una fuerte tensión en el mercado financiero. Esto es muy relevante porque acá explica el Banco Central por qué en estos momentos de récords de precios del dólar no es necesario aún una intervención directa. Ahí lo dijo el Banco Central. Finalmente termina diciendo el ente emisor que los factores que han tensionado al mercado cambiario van a seguir presentes.
Por esto yo les decía que el dólar a 1.000 pesos se puede seguir repitiendo cada vez de forma más frecuente. Y van a seguir monitoreando la situación. De ser necesario, van a implementar las medidas que correspondan. Esto es lo que técnicamente se denomina una intervención verbal. No inyectan dólares, pero sí están atentos para cuando sea necesario, cuando haya algunos desbalances mayores, el Banco Central va a tomar las medidas necesarias y ahí sí sería una intervención directa. Analizamos esto junto al estratega de mercados de XTB Latam, Benjamín Castillo, que está al contacto de Agenda Económica. Benjamín, muy buenas tardes. Hola Nicolás, muy buenas tardes. A ver, intervención verbal del Banco Central y con un día que nuevamente el dólar llegó a 1.000 pesos. ¿Qué te parece el mensaje del Banco Central respecto a que el mercado, a pesar de todas las disrupciones que estamos viendo, ha aguantado de buena manera y de una manera adecuada los shocks cambiarios que está viviendo el país? Bueno, en ese sentido el Banco Central ha acertado. La verdad es que los argumentos han sido muy sólidos en cuanto a macroeconomía, al escenario internacional. Por tanto, efectivamente no hemos visto sucesos que hagan cambiar un poco la opinión del Banco Central. Si bien es cierto, es importante lo que ha declarado actualmente con abrir en el fondo la puerta a quizás intervenciones, pero en definitiva esto no es la solución. De hecho, se tienen serias dudas de realmente si una intervención por parte del Banco Central cambia un poco el escenario o no. Exacto, y el Banco Central no solamente reconoce lo que se ha hablado todos estos días, de que han subido las posibilidades de que haya una recesión global, sino que también habla del déficit en cuenta corriente, también de la alta inflación e incertidumbre local. Aquí el Banco Central también está mandando ese mensaje. Claro, efectivamente se ha pegado a lo que, ojo, que ha aclarado la FED, que manifiesta como una posibilidad. Ha aclarado lo mismo que han dicho muchas casas de inversión. Ojo que en Estados Unidos ya mucho inversionista está aclarando la posibilidad de más de un 50% de una recesión. Por tanto, conviene ponerse en esta situación. Lo complejo de esto es que, si bien es cierto, el Banco Central puede ayudarnos a sostener un poco la situación, no es la solución definitiva al problema. Lamentablemente, cuando el Banco Central ha hecho intervenciones cambiarias, esto dura muy poco. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones contigo, Nicolás, donde varias veces hemos visto que el Banco Central interviene, cae una cantidad importante de pesos, pero a las pocas jornadas vuelve a los niveles que estaba anteriormente. Por tanto, es una buena señal, es positiva. Podríamos tener correcciones, aunque consideramos que las correcciones más fuertes podrían venir cuando efectivamente el Banco Central intervenga, si es que así lo dispone, por supuesto, pero no va a ser la solución definitiva del problema, porque de acrecentarse los problemas de recesión, indudablemente va a mover más fortalecimiento del dólar index o el dólar a nivel global y caídas en el cobre. Por tanto, eso potenciaría al dólar incluso a niveles más altos de los vistos hasta ahora. Entonces, Benjamín, lo que hizo el Banco Central hoy, ¿tú lo denominarías como una intervención verbal en el sentido de que pueda causar algún efecto o simplemente es una evaluación que hace del tema cambiario el Banco Central, tal como se lo pidió la semana pasada el ministro de Hacienda? Si es una intervención, creemos que va a tener un efecto, pero probablemente sea mínimo. En el fondo, el Banco Central lo que ha dicho es que va a seguir presente, continúa atento y tiene herramientas para socavar la situación o tratar de apalear un poco el panorama actual. Sin embargo, creemos que va a ser insuficiente, probablemente ayude a tener algunas correcciones, pero mientras no intervenga con fuerza, la verdad es que es poco lo que va a poder hacer. No olvidemos que hace poco tuvimos reacciones por parte del Ministerio de Hacienda, donde derechamente intervino y aumentó la oferta de dólar, pero sin embargo este efecto se neutralizó de forma muy rápida. Benjamín, el miércoles pasado, cuando el dólar llegó a 1.000 pesos, después tuvo una brusca baja a 9.65. Los días siguientes ha ido subiendo el precio de cierre y hoy llegó nuevamente a 1.000 pesos y el cierre fue de 993. Esto quiere decir que el rango de precios, lo que ustedes denominan la banda, está cada vez subiendo más. Podríamos ver nuevamente muy pronto el dólar nuevamente a 1.000 pesos y ya que los precios de cierre incluso sean por encima de ese nivel. Sí, efectivamente, en el corto plazo al menos, mientras no haya una ruptura fuerte de los niveles cercanos a 930, 940, la tendencia va a seguir al alza. Ya sería el único suceso que podría hacer correcciones en términos técnicos, o también que haya un cambio de panorama que debería ser bastante fuerte para esto. Es muy probable que tengamos aumentos que superen la barrera de los 1.000 pesos en estas próximas jornadas.
Por tanto, lamentablemente el panorama no es auspicioso en ese sentido. Creemos que es importante mantener la calma en este sentido. Si bien es cierto, los argumentos continúan fuertes para el alza, también hace mucho tiempo que no se ha hecho una corrección. Recordemos que esto es tanto especulativo como también una cuota de realidad. Hay argumentos muy fuertes que hablan de esta alza, y mientras esto no se tranquilice, lamentablemente es poco probable que hagamos correcciones importantes del dólar. Independiente si el dólar está en los 1000 o en los 1100 o derechamente en 900, recordemos que igual es un precio bastante alto a su historia, y esto sin duda va a impactar en nuestra economía de forma negativa. Benjamín Castillo, estratega de mercados de XTV, muchas gracias por estar con Agenda Económica, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Nicolás. Un gusto, como siempre, conversar contigo. Gracias a ti por conversar con nosotros. Bueno, este lunes también distintos analistas coincidieron en lo que mismo que decía Benjamín, que no está claro que una intervención directa del Banco Central realmente tenga un efecto concreto en que baje el precio del dólar. Además, analizaron esta polémica que ha situado al gobierno llamando de una u otra manera a que el ente emisor efectivamente intervenga, tal como lo hizo hoy, o que lo haga de forma más directa. Precisamente para los analistas, el hecho de que el gobierno haya insinuado esto le dejó menos margen de acción al Banco Central. Esto pone en complicación como cuál es la estrategia táctica del Banco Central, en sentido de que si hace algo es porque se dio a las interpelaciones y a las presiones que fue a través de la prensa, o lo hizo por un convencimiento. Entonces, en esa balance, obviamente que es complejo la decisión del Banco Central, porque podría haber tenido un convencimiento a lo mejor de hacer, pero con esas interpelaciones le quita un poco de peso, porque puede atentar de alguna manera con cierto, como han discutido ciertas personas, diciendo como la autonomía del Banco Central que podría pasar al ceder estas presiones. Que las intervenciones que hizo el ministro de Economía, el ministro de Hacienda y la ministra de la Presidencia fueron desafortunadas completamente. También estoy completamente de acuerdo que el solo hecho que se haya producido esta situación, que en alguna medida pone en cuestión la independencia del Banco Central, hace mucho más difícil que el Banco Central pueda acceder a intervenir, aunque técnicamente lo hubiera considerado adecuado. Y de esa perspectiva creo que quienes presionaron al Banco Central en forma más o menos explícita cometieron un gravísimo error. Yo creo que el Banco Central, con lo que ocurrió en los últimos días, me parece que va a ser muy difícil que intervenga, digamos, porque tiene que demostrar, y así lo ha hecho, digamos, desde hace bastante tiempo, que sus decisiones son completamente autónomas, sobre todo cuando recibe ciertas sugerencias o pauteos de autoridades del Ejecutivo. Cuando las autoridades distintas del Banco Central empiezan a hablar del tipo de cambio, empiezan a hablar de un exceso de depreciación, en general se empieza a complicar la situación económica. El dólar con este precio va a seguir aumentando las presiones inflacionarias. Y precisamente frente a las presiones inflacionarias, el gobierno entregó el paquete de ayuda económica. La medida más importante, 120.000 pesos de bono para 7,5 millones de personas. La pregunta es, ¿fue realmente un bono acotado? De eso nos cuenta Belén Vázquez. Blindado por varios ministros y parlamentarios oficialistas, el presidente Gabriel Boric anunció previo conversatorio con los vecinos de Quinta Normal las tan esperadas ayudas de invierno. Tenemos una situación en donde hay una presión muy grande hacia las familias por el alza del costo de la vida. Y como gobierno no podemos ser indiferentes a aquello. Sabemos por lo que están pasando. Se trata de una ampliación del programa Chile Apoya, que tiene 3 ejes principales. Un bono de 120.000 pesos otorgado por única vez y dirigido a 7,5 millones de personas, exención del IFE laboral hasta fines de año y también del postnatal de emergencia. Las medidas tienen un costo de 1.200 millones de dólares y los recursos provienen de los buenos resultados de la operación renta. Eso lo que nos indica es que al final la responsabilidad fiscal paga, porque cuando uno tiene una real necesidad
va a tener la posibilidad de contar con los recursos para responder a esas necesidades. Según cifras del gobierno, la extensión del postnatal de emergencia beneficiará a cerca de 15.000 padres y madres, quienes podrán acceder a 60 días más de licencia si su permiso caduca entre el 11 de julio y el 30 de septiembre. En el caso del IFE laboral, tendría una cobertura cercana a 380.000 personas, de las cuales 260.000 son mujeres y cuya reinserción en el mercado del trabajo ha sido más lenta que la de los hombres. Un especial énfasis nuevamente en empleabilidad de las mujeres, porque como sabemos se ha recuperado el empleo, pero sin perjuicio de aquello, los sectores que no han logrado recuperarse completamente están dados por mujeres, por jóvenes y por personas mayores. Pero lo que más dudas ha generado es el bono de 120.000 pesos. En un inicio desde el gobierno se hablaba de que cualquier ayuda que se otorgara debía ser acotada. Sin embargo, este paquete de medidas amplía la cantidad de beneficiarios, pasando del 40 al 60% más vulnerable, y el Ejecutivo aclara fue pensado para que las familias gasten en alimentos, energía y calefacción. Por lo mismo, desestiman un impacto inflacionario. Estas son cifras que son prudentes, son cifras que por los órdenes de magnitud no van a tener un impacto sobre la demanda y eso nos permite asegurar de que no va a tener un impacto sobre la inflación. Hay que tener en cuenta que el bono equivale a un 0,3% del PIB por una vez. Evidentemente eso más bien va a ayudar a amortiguar el efecto negativo sobre el ingreso disponible de las familias afectadas por la inflación. No me suena todo lo focalizado que podría haber sido. Y por lo tanto, en el margen un poquitito más inflacionario de lo que también habría pensado. La ampliación de beneficiarios contempla a personas que no reciben ayudas como subsidio familiar o bono de invierno, pero viven con un menor de edad o con alguien con discapacidad severa. Esta medida, eso sí, debe pasar primero por el Congreso. Yo me imagino, por la premura que hay que la gente reciba estos recursos económicos, se le irá a poner urgencia y por tanto le daremos la mayor rapidez en la tramitación. Toda ayuda es bienvenida y por eso nosotros la vamos a apoyar. Pero que quede claro que a punta de bonos las familias chilenas no van a pasar indemnes por esta crisis económica. Anuncios que se dan en medio de una escalada inflacionaria y con un dólar que por segunda vez en menos de una semana alcanzó 1.000 pesos y justo también cuando el Banco Central interviene verbalmente. Se percibe en la actualidad una mayor probabilidad de recesión global, el significativo déficit de la cuenta corriente, una inflación alta y los niveles de incertidumbre local han aumentado la sensibilidad de la economía a shocks externos. La evaluación indica que hasta ahora los mercados han sido capaces de absorber los shocks de manera adecuada y que la volatilidad en el mercado cambiario no se ha trasladado a otros segmentos del sistema financiero. Además, las medidas consideran una ampliación del subsidio protege y el gobierno no descarta evaluar nuevas ayudas si es necesario. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les contamos cuánto se espera que el Banco Central suba la tasa de interés este miércoles. Mañana comienza la reunión del Banco Central, termina el miércoles y a las 6 de la tarde vamos a saber cuál es la decisión respecto a la tasa de interés. Al respecto, analistas le proponen al Central que la suba de 9 a 9,75%. Existe coincidencia en las distintas proyecciones, tanto privadas como del propio Banco Central, en el sentido que la economía chilena entrará en un ciclo recesivo en el tercer trimestre del presente año. A pesar de ello, tanto por fenómenos de oferta asociados a precios internacionales como de demanda por un aún alto nivel de consumo privado interno, se hace necesario perseverar en un ajuste monetario adicional. Ello cumple el doble efecto de contener presiones devaluatorias adicionales sobre nuestra moneda y de contribuir a anclar las expectativas inflacionarias en el horizonte meta de la autoridad monetaria. En este contexto, el Grupo de Política Monetaria propone incrementar la tasa de política monetaria en 75 puntos base hasta un nivel de 9,75%, sin descartar la necesidad de alzas adicionales en el transcurso de los próximos meses. Si se cumple eso, en apenas un año, la tasa de interés pasó de 0,5 a 9,75%. Así de enorme es nuestra inflación. Y así también es la receta, que el dinero que esté circulando sea tan caro que mejor que haya menos. Así de simple. Antes de terminar la agenda económica, les cuento que la unicornio nacional, FinTech,
en verdad es una insurtech, es decir, una tecnológica de la industria de los seguros. Me refiero a Betterfly, concretó su ingreso al mercado europeo luego de comprar una fintech española. Con esta noticia terminamos la agenda económica de este lunes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.